Qué bueno que usted esté en sintonía con este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros muy contentos, como siempre, de poder llevarle este tipo de contenidos a ustedes. Hoy, pues, tenemos un invitado bien especial para mí en lo particular, porque este llega de tener una juventud súper desorientada a los caminos de Dios. Recibimos a mi querido pastor, Dulben Núñez. Eso, pastor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy agradecido, como siempre, del Señor de poder compartir en este espacio contigo. Te agradezco la invitación. Qué bueno. Mira, quiero informarle al público, Dulben Núñez es el pastor de mi iglesia, IASJ Casa de Bendición. Es un pastor que ha llegado a nuestras vidas realmente para seguir ayudando a estas ovejas que necesitamos ese seguimiento en el día a día. Y yo aquí en este canal, pues le he dicho a ustedes que vamos a ver historias de muchas personas. Personas, lógicamente, que ustedes las conocen por el mundo del espectáculo, pero también personas que han tenido una historia interesante, como la que yo entiendo que tiene el pastor Dulben. Pastor, cuénteme cómo está usted. Estamos súper bien. Como te dije, agradecido del Señor, con muchas expectativas, sobre todo en este tiempo. Y nada, con el deseo de seguir tirando para adelante. Pastor, yo hablaba de una juventud desorientada al principio. Esa juventud desorientada al principio que mencioné se debe a su infancia, a cómo fue su crianza. ¿Cuál es su historia? Bueno, comenzando por la infancia, cuando la gente me pregunta, y mis hijos me preguntan, ¿cómo fue tu infancia? Y yo digo, bueno, yo viví una infancia muy dura, muy triste. Fue una historia de verdad que los pronósticos a partir de mi infancia no eran positivos, Albert. ¿Por qué no eran positivos? Yo nazco en un matrimonio, ¿verdad? Mis padres estaban casados. Tengo muy vagos recuerdos de esa vida de familia, de papi con mami sacándonos al malecón, por ejemplo, que antes se iba mucho, la familia iba mucho al malecón a ver las olas. Muy pocas cosas, porque temprano en mi edad yo comencé a ver violencia intrafamiliar en mi casa. ¿Cuántos años tenía usted más o menos? Mira, yo calculo que yo tenía entre 4 y 6 años, no más de ahí, porque yo recuerdo muchas cosas cuando era pequeño y te digo que yo vi cosas como mi padre golpeando a mi madre en una ocasión de una manera muy, muy, muy fuerte, ver a mi padre salir de la casa, ver a mi madre llorando, ver esa situación. Y desde ahí comenzó un desequilibrio total en mi vida. Eso afecta mucho a la vida de un niño. ¿Qué afectaba en esos días? Que yo recuerde, me imagino que a nivel emocional, a nivel nervioso, había muchos temas, muchos pensamientos, muchas expectativas. ¿Qué va a pasar hoy? O sea, ¿qué pasaba que usted recuerde por la mente de ese niño que veía que estaban golpeando a su madre? Algo que hay un vínculo tan cercano entre un hijo y una madre. Cuando tú ves que tu papá, un tío, un hermano, lo que sea, la está agrediendo, pues uno se siente mal y de repente hasta agresivo se pone. Claro, mira, eso te crea mucha inseguridad y en un niño tan pequeño es una explosión interna porque tú amas tanto a mamá como a papá. En ese momento tú no estás viendo que papá es el malo o que mamá es la mala, tú no quieres que ninguno de los dos sufran y eso te crea una inestabilidad emocional que es difícil tú poder explicarlo. A raíz de eso, más tarde, unos 2 años más tarde, yo me vi envuelto en estar en medio de una discusión legal de cuando ellos decidieron separarse. Para ver quién se quedaba con el niño. Y óyeme, que te lleven a ti como un niño a un tribunal de menores a decir con quién tú te quieres quedar. Wow. Yo pienso que esa es una de las cosas más crueles que puede vivir un ser humano. Y cuando sobre todo tú tienes padres que en ese tiempo ambos, ninguno tal vez tenía la madurez ni el conocimiento ni la dirección de Dios, papá te habla mal de mamá y mamá te habla mal de papá. Y te siembran esa semilla de odio. Esa semilla de odio y de falta de lealtad. En el sentido de que cuando tú estás con papá,
tú quieres estar bien con papá, ¿verdad? Y él es el mejor, pero cuando te va con mamá y escucha la otra parte de la moneda, entonces tú quieres estar bien con mamá. Y de verdad que fue un momento muy, muy fuerte para mí. Finalmente yo quedé viviendo en esa etapa de mi vida con mi papá. ¿Por decisión suya o por decisión de él? Yo creo no, decisión más una decisión legal, porque al final de cuentas fue más un tema legal, una determinación de los tribunales. Estuve con mi papá desde pequeño. También yo tenía mucho apego a mi papá en un sentido, porque mi relación con mi papá no era tan cercana. Entonces yo no sé qué es lo que pasa, que cuando tú no tienes un vínculo tan cercano con tu padre, o con uno de los padres, ese es el que te atrae, ese es el que tú quieres, con el que tú quieres estar. Y nada, de ahí pasé a vivir con él. Era porque te hace falta, porque Sí, tú quieres aprovechar lo que sea para estar claro. con él. Y sobre todo porque papi siempre fue un hombre ausente en el hogar. O sea, mi papá trabajaba mucho, mi papá trabajaba y visitando el interior. Y entonces él se iba y llegaba unos momentitos a la casa, o cuando llegaba iba a estar con los amigos, por ejemplo, y como que uno no aprovechaba, como que llegó, pero y cuando Se él, fue. y se fue y ya. Entonces todo eso va creando como que ese nivel de dependencia. Y en ese entra y sale de su papá, ¿con quién usted se quedaba en la casa? Ahí nosotros pasamos a vivir con mi abuela por un tiempo y luego mi abuela se mudó. Nosotros La madre de él. Sí, mi abuela paterna. Nosotros vivíamos en Villas Agrícolas, que es un barrio de aquí de la capital, que hoy en día puede ser muy caliente, pero en ese tiempo todavía vivía mucha gente con valores y muchos vecinos que cuidaban a uno. Mis abuelos vivían ahí también, nosotros también. Y luego mis abuelos se van y en la casa nos quedamos viviendo prácticamente dos familias, mi papá y un tío con su familia. Y entonces ahí comenzó una odisea diferente porque mi papá como hombre soltero salía, la bebida, llegaba tarde, el alcohol, mi papá ingería alcohol, mucho alcohol. Y prácticamente, como tú dices, ¿con quién tú te quedabas? De que al cuidado de los tíos y de la gente, pero era más al cuidado del barrio en sí. O sea, Claro. más al cuidado de lo que el vecino pudiera hacer o decir en algún momento del día. O sea, no fue fácil, Albert. Mi papá estar en una esquina tomando con los amigos y yo querer estar con él y él decir, váyase, ¿usted quiere ver cómo él se va a acostar ahora? Siendo las 6 de la tarde, 7 de la noche, súper temprano todavía, y yo tener que irme a la casa a nada. O sea, fue muy, muy, muy difícil. Su madre en ese momento, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? Mira, mi mamá... ¿No sabía ella que usted estaba pasando por esa situación? Sí, pero entonces por el tema legal y además de que yo tengo 3 hermanas más, en ese momento Carolina era la más pequeña en ese momento, pero mi mamá siempre ha sido una guerrera. Yo pienso que la vida la ha golpeado muy duro. ¿Por qué la ha golpeado duro a ella? Porque muchas cosas le han salido como no deberían salirle a un ser humano. Mi mamá se le murió su mamá temprano, siendo ella joven. Tuvo que hacerse cargo de sus 2 hermanas más pequeñas. Mi mamá fue policía. En ese tiempo, te estoy hablando de los 80 bajitos, donde había mucha discriminación contra la mujer, mucho abuso en esas filas. Le pasa esto, un primer fallo a nivel de parejas, este segundo matrimonio también, pero siempre con ese espíritu como de guerrera, siempre tratando de velar por sus hijos. Y claro que sí, mi mamá cada vez que podía extender su mano, cada vez que podía ir detrás de nosotros, lo hacía. Y me buscaba, siempre estuvo ahí tratando de que yo estuviera con ella. Llegó un momento en que por el mismo veneno que te inyectan donde tú estás, señores, y aquí le hablo a los padres que tienen problemas, cuando tú tengas problemas con tu pareja, y ojalá no sea el caso y ojalá no ocurra un divorcio, pero tu hijo o tu hija no tiene que ser el depósito de tus frustraciones,
porque al final tú estás dañando un corazón y dañando la imagen de alguien que ama a otra persona. Entonces no es correcto hablarle mal de uno del otro. Entonces, esas situaciones crearon un veneno en mí que llegó un momento en que yo veía a mi mamá como el enemigo. Y ya la decisión no era quizás legal, ya la decisión era mía, ¿no? Yo no voy para donde mi mamá, yo me quedo donde mi papá. Mi papá luego se casa con otra señora que le agradezco mucho, Delma se llama. Ella ya tenía sus hijos, ellos no tuvieron hijos en común, pero no es igual, no es lo mismo. Pero la batalla de mi mamá siempre fue de alguna manera que nosotros hacer lo mejor por sus hijos. ¿Hasta qué edad más o menos vivió Dulben esa guerra interna, que el papá, que en la casa, que llegaba borracho, que la mamá, ese odio que se creó en el día a día, porque van creciendo, ya te vas haciendo adolescente, ya vas comenzando a trabajar? ¿Hasta qué edad sucedió eso? Mira, como te dije, fue una niñez muy vacía. Albert, yo no sabía lo que era que me llevaran a una heladería. Yo no sé si a ti te hablaron alguna vez de Quiqueya Park. Claro, fui a Quiqueya Park. Yo lo oía, era como Hop, de oída te había oído. Nunca. Yo recuerdo que el primer barquito me lo brindó mi papá el día de que yo cumplí años, no me acuerdo si eran los 8, no recuerdo qué edad era. Los barquitos, los helados que venían en los gorritos de jugar béisbol, ¿te acuerdas? También. Que uno lo coleccionaba. Claro. Entonces, yo vivía parte atrás y yo recuerdo, Albert, que yo caminaba como con mi mente lejos. Entonces, como cuando hay gente que a veces que va caminando por un valle poniéndole la mano a las flores, yo iba haciendo lo mismo, pero era poniéndole la mano a las paredes de las casas en el callejón. Como oído, como que... Y me preguntaba yo, ¿de verdad yo le pertenezco a alguien? Y entonces Dios hace cosas que tú no sabes que en tu plan Él está haciendo de vida. Y no es que yo me alegro porque haya sucedido esto, pero la madurez que tengo hoy me permite verlo así. Mi papá, cuando yo tenía 11 o 12 años, tuvo un accidente de tránsito un día del padre. Estaba mi abuelo. ¿Un día del padre? Un día del padre, sí. Él fue con mi abuelo a buscar un hermano, un tío mío. Vivía ya mi abuelo en Villamella y fueron hacia lo que llamábamos la ciudad, que era Villas Agrícolas, a buscar a mi tío, y en el trayecto tuvieron un accidente. Eso fue como un tipo 10 de la mañana, más o menos, 9, 10 de la mañana. Y mi papá no aparecía. Mi papá vino a aparecer como a las 4 o 5 de la tarde. Porque tú sabes que no había redes sociales, no había celular. La gente dice que mira, llama, que aquí que está. No, la gente agarró, lo sacó del vehículo, lo llevó al primer centro posible, perdón, y nadie sabía. ¿Y el abuelo y el tío? Todos los tres en la clínica. Uno por un lado, el otro por el otro, y él estaba totalmente inconsciente. Ese accidente provocó que mi papá durara interno cerca de 6 meses interno, y que cuando salió de ahí estuvo en cama en la casa bajo atención total. O sea, mi papá no podía valerse por sí mismo, por tanto no podía producir ni atendernos a nosotros como sus hijos. Y es ahí entonces cuando se toma la decisión de que yo me vaya a vivir con mis abuelos, no con mi mamá. En esos 6 meses, ¿cómo era el trato de Dulben hacia su papá? ¿Lo cuidaba? ¿Estuvo con él ahí, al lado de él? ¿O realmente había una espinita? No, realmente yo te voy a decir algo. Hay una cualidad que Dios me entregó, yo no sé cuándo. Yo nunca vi la parte negativa. Yo siempre pude sacar la parte positiva. Yo no veía al hombre que llegaba borracho a la casa a las 12 de la noche, 11 de la noche, yo durmiendo, y me levantaba y me decía, venga, siéntese aquí a cenar conmigo, yo sin hambre. Ese yo no lo veía en ese momento. Yo no veía al hombre que tú le decías, mire, don Dulben, su hijo dijo ji, y él sin mediar palabra agarraba una correa y te daba una pela. Yo no veía ese hombre. Yo aprendí a no ver el alcohólico que había en él, sino a ver el hombre admirable cuando él estaba sobrio. Mi papá era un hombre que caminaba recto, que la gente lo saludaba. Don Dulben, campeón, le decían. Se llamaba Dulben también. Dulben. Y era un hombre trabajador.
respetado en su trabajo. Y yo creo que esa fue la semilla que se me quedó. Durante esos 6 meses yo casi no tenía acceso a él porque él estaba interno. Tú sabes que a veces había mucha restricción con que los niños fuesen a un centro médico, pero yo cada vez que me llevaban, pues yo iba por allá, claro que sí. Y nada, entonces me fui a vivir con mis abuelos y ahí que te digo que fue una bendición para mí lo del accidente, porque a raíz de eso me voy a vivir con mis abuelos y salgo de un entorno tóxico y un entorno peligroso, porque ya las cosas se estaban poniendo feas en el barrio con el tema de las bandas, los muchachitos comenzaron a consumir droga, las pandillas, los pleitos y ese tipo de cosas. Y Dios sacarme por ese motivo de ahí a otro lugar, yo hoy lo veo como una bendición para mí. ¿Dónde fue? ¿A qué lugar se fue? Nosotros vivíamos en Villamella, específicamente en Buenavista Segunda, que era un más tranquilo, sector súper tranquilo, sí. De familias ya más estructuradas. Y ahí estuve viviendo con mis abuelos durante mucho tiempo. O sea, yo viví con ellos ahí unos 6, 7 años. O sea, que ya casi se hizo mayor de edad. Sí, correcto, viviendo con ellos. Correcto. Y ese proceso con ellos realmente, luego de tener este corre-corre, esa afinidad, ese apegamiento a los abuelos, ¿cómo fue esa relación? No, increíble, increíble. Mis abuelos, como gente de campo, ¿verdad? Tenían unos valores muy arraigados. Pero la gracia que Dios pone en ti es increíble. Porque yo era el hijo de Dulben, el hijo probablemente del alcohólico de la familia. Tengo otros tíos que tenían la misma situación. Y a veces tú sentías como esa diferencia entre cuando se reunían los sobrinos, por ejemplo, cada familia cuidando su pollito, pero aquel como que suelto, como que... Pero mis abuelos tenían un cariño muy especial por mí. Papá era fuerte con los otros nietos, pero conmigo era suave. Pero yo lo respetaba. Claro. Usted lo manejó, lo aprendió a conocer y lo respetaba. Y además tú estabas viviendo con él. Claro. Y a mi abuela también, que dicho sea de paso, la fe que se sembró en mí es porque mi abuela me levantaba y me llevaba a la iglesia católica. Yo escuchaba la misa con ella, yo me iba con ella. Yo era de los nietos que no refunfuñaba. Yo le decía, sí, mamá, vámonos. 6 de la mañana. Claro. Un muchacho. Sí, un muchacho. A coger para la iglesia. Pero fue una relación muy bonita, al punto tal que en un momento ellos tuvieron que irse a vivir fuera del país. Y para mí eso fue como que si ellos se hubiesen muerto. O sea, a mí me dolió como que si se hubiesen muerto ambos. Y en ese proceso de la recuperación de su papá, su mamá, usted con los abuelos, de repente mejoró la relación ahí con ellos, usted un poquito más de lejos, o sea, sin ninguno de los dos. Mira, ocurrió que en ese trayecto yo también luego vivía entre la casa de mi abuelo y de mi madrina, que es mi tía, hermana de mi papá, porque yo tengo un primo que tenía una estación de taxi. Y yo como adolescente, desde ahí comencé a tener contacto con él, a comenzar a trabajar en su estación. De hecho, fue positivo por un lado, pero por el otro lado fue negativo, porque entonces ahí conocí el alcohol, conocí el mujereo, conocí... En la estación de taxi. Así con mi primo, y mi primo me llevaba 10 años. Entonces tú sabes que los coros que él hacía era a su nivel. Yo a lo mejor con 16 y él con 26. No, ven, para que te haga un hombre. Ven, para que tómate aquí. Entonces, siempre lo que yo no hacía delante de mi papá, porque yo le tenía mucho temor, y más que temor era respeto. Yo no me bebía un trago ni siquiera siendo adulto delante de él. Pero con mis primos, y te estoy hablando de que era siendo un muchachito menor de edad. O sea que, señores, yo lo cuento ahora, pero realmente eso es peligroso para un niño. Claro. Yo era un niño todavía. Sí, pero ahí nosotros debemos reflejar el tema del descontrol, o sea, a nivel de que tú no tienes unos padres que te guíen, claro, que tú no tienes unas personas que te digan, no, por ahí no es que va. Claro. De que tú permitas con quién tus hijos se juntan, porque aunque tenga 16 años, no por eso tiene que juntarse con un primo. ¿Por qué primo? Ni por un tío. ¿Por qué tío? Porque hay tíos, hay primos, hay mejores amigos ustedes que no le conviene a sus hijos. Claro. Entonces, en ese momento, nadie lo guió a usted. No, y de verdad que
que fue una etapa de mi vida que quizás ahí yo comencé como que a mirar a otro nivel en el sentido de que, óyeme, ya yo no soy un muchacho, no me comporto como un muchacho. Pero había un asunto, Albert, todo lo que se había creado en mí desde chiquito, a veces el rechazo, a veces el maltrato, por ejemplo, problemas con primos que eran mayores que yo y yo sin tener nadie quien me defienda cuando vivíamos todos juntos ahí, fue creando en mí una coraza, una rebeldía, una agresividad. O sea, yo en el sector, en el barrio, si tenía que decirle a un vecino dos o tres cosas, o responderle mal, o hablarle mal a una gente, ese era mi escudo, mi defensa. Y eso yo lo fui llevando conmigo toda la etapa de mi vida, y mientras más adulto era peor. Sí, porque se iba poniendo más fuerte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estar rodeado de jóvenes más adultos que yo, y también de tener toda esa situación en la escuela, ahí en Villamella, comencé a tener problemas. Porque yo era el muchachito lindo, el que le tiraba a cualquier muchachita, a la que estaba más bonita porque yo era yo. Y entonces tú sabes que en el alrededor había unos Eso quilla a los muchachos, claro, y de fuera. No solamente lo de adentro, porque lo de adentro tú lo controlabas y tú sabías quién era, pero lo de fuera, lo del barrio. Que venían a buscarte a la salida. Te venían a buscarte a la salida, una patrulla, un grupete yo tuve muchos problemas de ese tipo. Y yo lo que hacía era que yo llamaba a mis primos. Cuando mis primos llegaban ahí en 2 o 3 carros a buscarme a mí, ya, yo era el superhéroe. Pero creyéndose la película. Creyéndome la película, y realmente eso creó un problema. Y cuando creó este problema, al final dijeron, mira, él no puede seguir en la escuela. Tiene que hacer un cambio. Lo suspendieron de la escuela. O sea, así mismo. Me sacaron porque ya era demasiado, y más para un tema de seguridad, porque realmente por ahí habían unos muchachos que ya el nivel estaba subiendo. O sea, yo te puedo decir que yo de dámela o de soltarte un par de trompas con alguien, pero ya era otro nivel. O sea, ya venían con armas de fuego. Con armas blancas, con que si tenían que... Y una chilena, un asunto. Entonces, ahí es donde ya yo, a la edad de 17 años, 16, 17 por ahí más o menos, me voy a vivir con mi mamá. Vuelve para donde su madre. Me voy a vivir con mi mamá. Habíamos tenido intentos. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido para mi mamá un reflejo de mi papá. Y yo sé que ella me ama con todo su corazón, pero cuando nos juntábamos éramos dinamita. El choque. A veces me decía palabras, yo te perdoné, mami, pero tengo que decirla. O sea, este negro, tú debiste haberte muerto, cosas así fuertes que me marcaron en su momento, y que ya el Señor sanó en mi corazón, y teníamos muchos problemas, pero definitivamente yo no tenía dónde. ¿Pero por qué los problemas? ¿De dónde venían eso? Porque mira qué pasa, había un recelo, y cuando hay un recelo en el corazón de una persona, y tú estás viendo la imagen de alguien de quien tú entiendes que te produce un daño, es como una reacción natural. También mi rebeldía. A veces mi rebeldía o mis actitudes, pero había un problema de fondo, una falta de conexión y de perdón entre nosotros. No, porque tú eres igualito a tu papá, Entonces eso va creando una situación. A todo esto, ¿su papá dónde está en ese momento? Mi papá está con su esposa en su casa, tratándose. Todavía, pero fue muchos años. Él duró mucho tiempo para poder volver a trabajar, pero no hacer lo mismo que él era, porque él manejaba camiones pesados. Pero ya después de ahí, mi papá laboralmente no fue una persona más funcional. Él estaba allá, se mantenía al tanto, pero siendo honesto, no era alguien como que se preocupaba de decir, déjame ir a ver a mi hijo en qué está, o déjame ir a visitar a mi hijo. O sea, te puedo decir, Albert, que a mí me podían pasar 3, 4, 5 meses sin ver a mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Me voy donde mi mamá, comienzo a estudiar, comienzo otra vez, me pongo en mi escuela pública a
a tratar de progresar, pero habían esos problemas constantes con mi mamá. Y nada, comienzo ahí el proceso del enamoramiento, que la noviecita aquí, que yo cuánto, poco a poco con el tema de las salidas. Mi mamá, óyeme, yo tengo que agradecerle algo a mi mamá, muchas cosas tengo que agradecerle, pero si algo yo tengo que agradecerle es que la que entregó el primer currículum para que yo entrara a trabajar donde yo trabajo hoy fue mi mamá. ¿Al día de a hoy? Un amigo, claro. No. ¿Desde esa época? Desde esa época. Yo tenía 17 años y tenía una cédula amarilla que decía no vota. ¿Y usted comenzó a trabajar ahí en esa época? Exactamente. Entonces, ella hizo esa diligencia. Yo comencé a ganar dinero, a tener mis salarios y ese tipo de cosas. Y entonces comencé a moverme ya en otras aguas, manejando el dinero. Uno a veces en el pecado es tan inconsciente del daño que uno hace que, por ejemplo, yo podía cobrar dinero y había necesidad en mi casa y para mí no era mi responsabilidad. La responsabilidad era de mi mamá, de su esposo, que tenía un esposo bastante que yo quise mucho, que un tipo hacía honor a su nombre, amable, se llamaba él, que falleció. Pero era mi amigo, me recortaba, era el quien me recortaba, era mi amigo. Pero sucede, Albert, que yo agarraba el dinero que ganaba y era para vacilarlo los fines de semana. O sea, que usted trabajaba y usted ya se comenzó a olvidar de todo el mundo porque ya el enamoramiento, el trabajo, la universidad, viendo par de pesos. Y el resentimiento, que a mí nadie me moleste, yo ando... no en vicios tan profundos de que como drogas ni nada por el estilo, pero sí, yo me iba los viernes y los sábados era vacilar y era agresivo. Desde que tenía 2 tragos en la cabeza quería buscar problemas, esa actitud de arrogante, De que usted era el tipo. de que era yo. Y entonces, imagínate, yo a los 19, 20 años yo pude comprar mi primer vehículo sin que nadie me diera un kikí, o sea, producido por mí. Yo tuve mi vehículo, un vehículo bueno para la época. Y luego lo cambié por otro, una hatchback, una Civic. ¡Ey, cuidado! Daba duro el pastor. Sí, que tenía el musicón, Dirían ya tú sabes. Dirían en Senoví una jaiba compró el hombre. Y tenía el musicón y ya tú sabes que ahí era que uno se va creyendo y se va... Mecánica, pastorera. El primer vehículo que yo tenía era No, la mecánica. hatchback. La hatchback luego fue automática, no fue mecánica. Okay. Sí. Porque fui a comprarla, entonces vi una mecánica, no estaba muy práctico en la mecánica, porque la hatchback fue primero que el otro vehículo, y la tenía automática. Entonces... y nada, comenzamos ahí en este proceso. Llegó un momento en mi vida que a nivel de relaciones, por la misma quizás carencia de afecto, la misma necesidad de sentir que pertenecía a algún lugar, como que comencé a buscar una noviecita seria, como uno llama de que déjame buscar una noviecita como para... Cuando uno hace ese tipo de cosas y tiene esas actitudes hacia las mujeres, tú le haces mucho daño a la gente. Claro. O sea, yo conozco y tengo personas que yo tuve que pedirle perdón después, Albert, llamarlo después de conocer al Señor, porque trataba mal y no valoraba gente que se acercó a mí con buenas intenciones. Ya tú en esa actitud le hacías daño. Y me alegro de ver hoy en día que muchas de esas personas tienen una familia bonita, formada, estructurada. Entonces les digo a los jóvenes y a los hombres, tengan cuidado cómo caminan, porque a veces uno queriendo vivir o exponer lo que está dentro de tu corazón, tú puedes hacerle daño a una persona y sembrar una semilla negativa en alguien. ¿Qué tiempo después de ese proceso Dulben realmente llega a los pies de Dios? Mira, en ese proceso llega un momento en que ese mismo estilo de vida, de derrochar el dinero, de no ahorrar, porque a veces uno piensa, Albert, cuando tú estás ganando dinero, yo cobraba bisemanal dinero, un dinero que para un joven de mi edad era mucho.
Te estoy hablando que yo me podía fácil en una quincena ganar 20,000, 30,000 pesos en ese tiempo. Te estoy hablando 90. No, un dinero. Bajito. Todavía el día de hoy la gente anda loco por ganarse. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves que el dinero está entrando y que hay horas extras y que demás, así mismo tú vas derrochando si tú no tienes un control. Y llegó un momento en que para vacilar ya los niveles de exigencia eran mayores, entonces tú comenzabas a coger prestado. A coger prestado y a no cumplir los compromisos. Porque si tú tomas un préstamo y lo pagas, pues, bien, pero tú comienzas a hacer hoyo y llega un momento en que tú te encuentras encerrado. Y me acuerdo como ahora que de la financiera me llamaron, del segundo vehículo que yo tenía. Yo te voy a decir, Albert, yo debía en ese tiempo, para saldar mi vehículo, 10,000 pesos. Y en un fin de semana, con una llamada que yo quería irme de fin de semana, yo conseguía 7,000 de ahora para ahorita. Cuando me llaman de la financiera, mire, si usted no hace el pago tal día, le vamos a quitar la llave del vehículo. Yo hice toda la llamada posible. Yo hasta levanté la alfombra y no apareció. Para eso no apareció. Para una vaciladera aparecía. Entonces, poco tiempo antes, iba por el elevado de la Kennedy con mis amigos y algo habló a mi corazón. Y yo nada más le dije esta frase: nosotros tenemos que dejar este estilo de vida y comenzar a buscar de Dios. Oye, de la nada. De la nada. Te digo que me acuerdo que iba por el elevado de la Kennedy cuando ese pensamiento me llegó y se lo dije a ellos. Sucede que entonces, poco tiempo después, mire usted, yo salí de mi oficina, afuera en el parqueo, le entregué la llave, me despedí de mi vehículo. Ahí comenzó digamos que esa caída, ¿verdad? Y eso me golpeó mucho. Y una joven que estaba conmigo en ese momento me dijo: mira, tú estás pasando por una situación difícil, vete a la Biblia y léete el libro de Job. Y ese fue el primer libro que yo leí. Yo creo que yo me lo leí esa noche, cuando ella me dijo eso. Y vi la historia de Job, que lo perdió todo en un momento, y cómo luego Dios lo restauró. Y me fui por ahí. Entonces, conocí a alguien en el trabajo que me invitó a una célula que se reunía, si mal no recuerdo, los martes. Una señora que oraba. Tenían un grupo de oración una vez a la semana. Y ahí comencé a ir todos los martes, toda la semana. Y comencé a escuchar de la palabra. Y comencé entonces a tener un proceso de sanidad. Hubo una señora que dio un mensaje acerca del perdón de la relación padre-hijo. Y yo me acuerdo como ahora que esa palabra atravesó mi corazón. Desde que yo salí de ese lugar hasta que yo llegué a mi casa y me dieron como las 3 de la mañana, yo estaba llorando. Y mi mamá llegó a mi habitación preocupada: ¿y qué te pasa? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y yo llora. Y hoy yo entiendo que el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo, quitando todo ese vacío que había en mi vida y en mi corazón, como para cambiar la naturaleza que había en mí. Fue algo impresionante lo que yo viví. Porque incluso yo estaba acostado boca abajo, pero como si yo estuviese acostado boca arriba y ver como una llama de fuego cayendo sobre mí en ese momento. Y yo dije: de aquí no me saca nadie. Pero yo no me congregaba en ninguna iglesia. Tenía un compañero que era cristiano en el mismo departamento, que hoy en día lo puedo considerar mi mejor amigo, que se llama Víctor Contreras. Pero ese, antes de yo convertirme, era mi objeto de bullying, porque lo atacábamos mucho en el departamento por ser cristiano. Ajá. Y que mira, Eddie, ¿cómo puede ser tú, muchacho joven, que yo cante? Va a seguir. Tú no te has dado un trago. Y le montábamos la real ahí, y él, con una templanza increíble, pero se molestaba. Y después, ese mismo joven, a través de una señora que se llamaba Ángela, una señora de mucho amor que falleció, le dijo: pero Adiel, invítalo a la iglesia. Yo imagino que él habrá dicho por dentro, decir que ahora, ¿verdad? Después que se burló tanto. Sí, me invita Albert, y entonces yo comienzo a ir al culto de jóvenes
que era muy dinámico, muy activo. Yo hacía muchas actividades. De repente, yo sabía que de alguna manera ese comenzó a ser mi lugar. El cambio fue difícil porque tenía mis amigos, tenía las invitaciones, ellos se sentaban uno aquí, el otro aquí, se pasaban la cerveza. Dije, ve, tú digas que te convertiste, pero tú te vas a salir a los 3 meses. Y se pasaban el trago, uno para acá, Wow. delante de mí, Sí. como para sonsacarme. Claro. Y ahí comencé a conocer al Señor y ahí comencé a congregarme. Ahí acepté al Señor, ahí me bauticé, me formalicé en la fe. Y Dios comenzó a hacer algo hermoso en mi vida, maravilloso. En ese momento, la relación con los padres, ¿cómo iba? Ya iba mejorando bastante. De hecho, en esa etapa, una de las cosas que entiendo que mi mamá le agradece a Dios es que precisamente cuando ella tuvo que irse a vivir a los Estados Unidos, en ese mismo momento yo comencé a bajarle. Porque una de las preocupaciones que ella tenía era que se iba Y yo deja me esta iba fiera aquí. y dejar aquí. Y mi hijo, y todavía ella me dice, mi hijo, cuídate en la calle. Y entonces la relación iba cambiando. Con mi papá también, o sea, el recelo y demás, pero no había mucha comunicación, sobre todo con mi papá. Y te debo confesar, Albert, que yo evitaba ir a ver a mi papá. Me dolía más que no verlo, porque yo lo veía en una condición y a la vez verlo en esa condición me reflejaba mi mala actitud como hijo también, de nunca quizás hacer lo suficiente para ayudarlo, para tratar de aportar en algo. O sea, yo te voy a decir que con él yo no fui un buen hijo tampoco. Y entonces, nada, ahí en la iglesia Dios comienza a organizar mi vida. Tenía una relación que había comenzado al principio de conocer al Señor, y es de donde nace mi hija Leticia, que es un regalo para mí. Te amo mucho, mami, y le agradezco mucho a Dios por ti. Y entonces fue como algo tan rápido, como un sancocho, porque yo comienzo a ser parte del ministerio de adoración un poco después. Me nace esta niña en una relación desordenada al principio, porque al principio, cuando uno está comenzando el camino, yo les digo, jóvenes, y si sea quien sea, cuídate, porque cuando el enemigo ve que tú te estás saliendo de sus garras, te va a poner cosas para que tú tropieces. Y aunque de esa relación salió un fruto hermoso que yo amo, que es parte de mi razón de vivir, que es mi hija, realmente no era una relación de Dios. Y fue ahí como comenzando. Nace mi niña y yo tenía un afán, Albert, por organizar mi vida. Yo tenía un afán, como una ansiedad de estar estructurado, que en el mismo coro comienzo a ver una muchacha que está del otro lado, ella medio tímida, muy bonita ella, y que se iba con el pelo largo a la iglesia, con un vestido muy hermoso. Se sentaba siempre delante de mí. Yo comienzo a hablar, a buscar, a investigar. Esa joven se llama Yovanka, que es mi esposa hoy en día. ¿Cómo? Sí. Pero en ese mismo proceso. Oye, te estoy hablando que es un torbellino, o sea, te estoy hablando, Albert, que yo O sea, usted tuvo a Leticia. Exacto. No funcionó esa relación. Pero ahí mismo ya yo estaba buscando O sea, que el tema de que esa relación no funcionara, a usted no le afectó a nivel espiritual. No, ni emocional tampoco. Dijo, bueno, esto no funciona, pues ya esto... No, porque al final de cuentas no me afectó emocional, porque eso comenzó como un juego, como eso, y dio al traste con el resultado de que ella saliera embarazada y demás. ¿Y cómo se manejaba usted a nivel de la crianza entonces de la niña que está ahí en el medio? Porque usted se mantenía y conoció a Yovanka, que yo te dijo ahora mismo, pero hay una niña de por medio. Sí, mira, Albert, yo creo que Dios me procesó, porque mi niña nace desde que estaba en la barriga de su mamá. Fue una batalla. Tú sabes lo que es la real batalla. ¿Por qué una batalla? Porque desde el momento
del inicio de esa familia. O sea, yo te digo, yo cuando vi que ella salió embarazada, yo atiné a los valores que mi papá me había comunicado. Tú tienes que hacerte responsable de eso. ¿Y qué yo hice? Yo, no, vamos a casarnos. Y yo me caso. Pero ella era una persona que venía de otra familia. Y con una familia y una niña. Con su costumbre. No, y que o sea, venía de un matrimonio anterior esa persona. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos, no duramos un mes. Un mes no duramos, Albert. Y eso fue la batalla. Y cuando yo me salgo de ese nido, ¿verdad? Entonces yo no tenía acceso a nada, ni a barriga, ni a saber de cómo iba, ni cuándo iban a ser, ni nada por el estilo. Y es entonces cuando yo comienzo a impulsar, a buscar, a tocar puertas, para yo darme cuenta cuándo iban a ser mi hija. Y fue llamando, yo agarré un librito que me dieron en el trabajo de todos los médicos del seguro de una clínica en específico, y yo comencé a llamar, mire, usted, y usted, y usted, hasta que di. Wow. Y me aparecía ya ese día. Yo tengo una foto con mi hija así, que yo pedí un permiso en el trabajo y fui a hacerme esa foto con mi hija. Pero la batalla de ahí siguió, porque tú sabes que en las clínicas y en los hospitales, quien determina el apellido que lleva la criatura que acaba de nacer es la mamá. Entonces, yo con mi lucha de reconocer mi hija, de ser responsable delante de Dios y de los hombres con mi hija, no me fue fácil. No me fue fácil. Entonces, en paralelo, iniciando un proceso de una relación con Yovanka, con mi esposa, fue la real tormenta. Pues ella sufrió mucho, sufrí yo mucho también, y fue un torbellino ese proceso. Mi hija fue y es una victoria espiritual. Literalmente una victoria espiritual. ¿Cómo se hacía, Dulben, en esos tiempos para poder verla, para poder compartir con ella, para poder quedarse con ella un fin de semana? No era fácil porque tú tenías que a veces someterte a ciertas cosas, ceder mucho para que te dejaran tener la niña un tiempo. Tampoco yo te voy a decir que yo estaba preparado, estructurado para ser padre en esas condiciones. Tenía muchas cosas, Albert, encima. Mira, yo tenía esa situación, tenía un matrimonio recién comenzado porque Yovanka, y te voy a contar ahí cómo fue eso. Yovanka y yo teníamos muy poco tiempo de casado. Tenía la universidad, yo no había terminado la universidad y estaba trabajando un trabajo muy exigente. O sea, yo tenía un torbellino de cosas en mi vida que solamente Dios y esa capacidad de siempre querer tirar hacia adelante, de no darte por vencido, te pueden ayudar en un proceso así. Pero fue muy, muy duro. Yo tuve que pelear en todos los sentidos, espiritualmente, legalmente, por mi hija. Todo esto pasa para que ustedes sepan y para que entiendan que aunque comencemos en el camino de Dios, podemos encontrarnos con cosas difíciles en el camino, porque aunque Leticia es una bendición para el pastor y para nosotros también al día de hoy, porque está muy involucrada en la iglesia, pero miren todo lo que sucedió en ese proceso que pudo haber hecho que tambaleara la fe y pudo decir, no, pero espérate, porque si aquí siguen los problemas también yo voy por donde estaba de nuevo. Claro, claro. Mira. Entonces ahí se comienza a organizar con la pastora Yovanka, sí, y comienza entonces a arreglarse un poquito, porque dentro de todas las turbulencias, claro, pues el amor calma esas cosas difíciles. Sí, y sobre todo porque, mira, de esa relación te tengo que decir, yo veía a Yovanka, pero yo tenía un poco de miedo a lo que podía suceder, conociendo mi entorno, mi background, y sobre todo, yo seguía siendo una persona sin representación familiar en algún sentido. Y un día me invitaron, yo no era de compartir mucho en ese tipo de coros sanos. O sea, yo le huía a eso porque yo no me sentía que pertenecía ahí. Un día me invitaron a un cumpleaños de uno de los jóvenes de la iglesia, y yo, comenzando las diligencias, le dije a una hermana, la hermana de Adiel, le dijo, mira, esa muchacha, ¿cómo se llama? Háblame de ella. Ay,
ay, manito, ella se llama Yovanka y ella no tiene novio y nada. Y yo le digo, digo, ok, no, pues está bien porque me gustaría conocerla. A los 5 minutos ya yo estaba mirando a Yovanka con una sonrisita en la cara. Digo, ya le dijeron algo. Pero en literal, 5 minutos. Sí. Y entonces ahí comenzó todo. Comenzamos a conocernos. Básicamente nuestro noviazgo duró 1 año. Para nosotros fue planificar. Porque yo le dije, mira, oye lo que te voy a decir. Yo no estoy por perder tiempo. Yo soy un hombre que vive solo. Y yo necesito estructurarme y formalizarme. Yo no estoy para perder tiempo. Eso fue para ella una cosa increíble, porque ella siempre ha sido una mujer de familia, madre, etc. ¿Que le gustó eso? ¿Que él sabía que tú no estabas relajando? No. Entonces, ¿qué pasa? O yo tener que ir a hablar con mi suegro, y yo pensaba, te van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? Porque ella sí estaba en una familia estructurada. Al día de hoy sus padres siguen viviendo juntos. Pero usted con aquel desorden, cuando usted le... Y yo con todo ese desorden, y dije, bueno, y hablé con mi pastor en ese momento, se llama Víctor Contreras, y me dijo, nada, vete, ve. Y yo voy y se lo dije claramente, le dije a mi suegro, le dije, mire, yo estoy solo aquí, yo no tengo quien me represente, pero yo quiero que usted sepa que yo tengo buenas intenciones con su hija, yo quiero conocerla, yo quiero tener una relación formal con ella. Y Dios estaba ahí conmigo. Yo pensaba que estaba solo, pero el Señor estaba conmigo ahí. ¿Sabes por qué no invité a mi papá? Bueno, porque en cierta manera su condición a mí me avergonzaba. ¿Cómo me podía representar un hombre que estaba sumergido en el alcohol? ¿Qué podía decir? Mi mamá no estaba en el país. Y Dios fue tan bueno que aquel hombre me recibió como su hijo y me dijo, se debe que tú eres muchacho serio. Óyeme, Albert, a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar. Ya los domingos, los fines de semana, yo iba y me le internaba al suegro, me le sentaba en el sillón reclinable. En el de él. Sí, me traían agua, jugo, comida. Yo mirando. Esa era mi casa. Yo me iba de ahí ya era porque tenía que irme a mi casa a acostarme porque al otro día iba a trabajar. Y de verdad que le agradezco mucho que me dieran la oportunidad porque yo me pongo en la posición de él ahora con mi hija. Y yo digo, espérate, hay que hacer una quinta y una sexta pregunta. Qué difícil, Dios mío. Y comenzó ahí nuestro proceso, nuestro matrimonio. Dios los bendijo. Nosotros éramos muy amados en la congregación. Yo estuve involucrado en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de adoración, siempre haciendo cosas para la gloria del Señor. Pero luego ocurrieron cosas que nos golpearon en nuestro matrimonio. 2 cosas que por ahí vamos ya para finalizar. Lo primero es, ¿qué sucedió al final? ¿En qué momento usted perdona a sus padres? Si están vivos todavía, si la relación cómo está al día de hoy. Eso es lo primero. Respóndame esa. Bueno, a mi padre yo lo perdoné. De inmediatamente me convertí. El Señor sanó mi corazón en esa noche que te dije. Pero no tuve la valentía como para establecer una relación de cercanía con él. Sí estuve con él cuando falleció. El Señor me dio el privilegio de que él pudiera hacer confesión de fe. Mi papá murió de cirrosis hepática a causa del alcohol y el Señor en esa noche me permitió que él orara conmigo, que estuviera en paz hasta que llegó la hora de partir. Y a mi mamá también, yo la perdoné también. Desde que me convertí, el Señor sanó temprano mi corazón. ¿Con ella se ha podido construir un poco más la relación? Sí, claro, la distancia lo hace un poco difícil porque ella vive en los Estados Unidos, pero siempre está pendiente de mí, siempre conversamos. Hemos tenido situaciones por temas de diferencias, pero siempre volvemos a restaurar y ella está muy en paz con lo que el Señor está haciendo conmigo. Se siente de verdad que muy agradecida de Dios y yo también pues le agradezco a ella. Ahora yo valoro todas las humillaciones que ella tuvo que vivir por nosotros, sus hijos, que se lo agradezco y cada vez que puedo se lo digo.
Ahí nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y finalmente, no quiero que usted se vaya sin que hablemos de una historia que sin lugar a duda ha impactado su vida, ha impactado la vida de muchos que la conocemos, que es la historia de su hijo Benjamín. Amén. Cómo llega Benjamín a su vida. Y me gustaría que el público, ya usted encaminado en la palabra, encaminado en la iglesia, llegue a este proyecto de vida con su actual esposa Yovanka. Mira, lo primero que te tengo que contar es lo que ocurrió antes de una manera breve. Y es que nosotros duramos 7 años para tener a Benjamín. Duraron 7 años intentando. Sí, sin ningún tipo de interferencia en el proceso. Es decir, nosotros nunca utilizamos ningún tipo de métodos. De métodos. Fue todo el tiempo buscando, porque mi esposa desde el día 1, yo creo que ella quería quedar embarazada la noche de boda. Siempre quiso ser madre. Y lo primero que ocurre es un embarazo ectópico. A mi esposa tuvimos que operarla de emergencia para poder cortarle una trompa, que se la salvaron. Es un testimonio que ella te tiene que contar. Pero te digo que ella tuvo 3 pérdidas, microabortos. O sea, una mujer que fue prácticamente, le practicaron cesárea varias veces sin tener el fruto en su vientre. Entonces, fíjate, 7 años de matrimonio, luchando todavía por Javes Leticia en muchos aspectos, teniendo el deseo de tener nuestro hijo y teniendo una esposa con un corazón lastimado, triste. No fue fácil ese proceso. Lo hicimos todo, Albert. Fuimos a los médicos, fuimos a los especialistas, gastamos todo el dinero que en nuestro matrimonio joven pudimos haber acumulado para tener una condición mejor hoy. Lo invertimos ahí. Y un día nos cansamos. Todo esto, cuando te dije, te hicimos todo clínicamente hablando y espiritualmente hablando. Nunca dejamos de orar. Y yo tomé un propósito con el Señor. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y oraba. Yo oraba por el vientre de mi esposa y le decía: Señor, yo quiero que tú me des un hijo que sea un testimonio que glorifique tu vida. Y desde el primer año de matrimonio nosotros le pusimos el nombre. Cuando tengamos un hijo se va a llamar Benjamín. Y todo el mundo en la familia preguntaba: ¿cuándo es que nace Benjamín? Y Benjamín, mira, hasta ¿Y si era hembra, pastor? ¿Y si nació? Bueno, yo te voy a decir, hasta cuando tú comprabas un cereal que venía un carrito, tú lo guardabas para Benjamín. Yo tenía en la gaveta carritos guardados y cositas y juguetitos para Benjamín. Un día, ya yo me levantaba, Albert, que yo hacía así, yo estaba en la cama y me tiraba, ¡pruf!, y caía de rodillas. 5 de la mañana. Fue una pastora a la iglesia, luego yo me fui a congregar a Osama. Fue una pastora y dijo: óigame, cuando ustedes se pongan a orar con Dios, tomen una libreta y anoten lo que Dios le hable a su corazón. No sean olvidadizos. Y yo me quedé con eso en mi corazón. Y esa mañana, óyeme, en el 2012, 8 de septiembre de 2012, me tiro. Y antes de que mis rodillas tocaran el piso, el Señor me da una palabra que subió dentro de mí. Me dice: no más de 1 año. Así de contundente. Y yo de una vez tomé un lapicero y tomé la parte de atrás de la Biblia de mi esposa y puse así mismo: 8 de septiembre de 2012, no más de 1 año. Yo lo tengo, foto de eso. Y me levanté del piso así y llamo a mi esposa y nos pusimos a llorar y le digo: mi amor, ¿sabe lo que dice el Señor? No más de 1 año. Eso fue el 8 de septiembre del 2012. Mi esposa, en el 2013, que ya cumple año en enero, el 11 de enero del 2013, te estoy hablando unos meses después, se hace la prueba de embarazo y salió positiva. ¡Wow! Benjamín nace un 24 de agosto del 2013 y el 8 de septiembre del 2013 lo teníamos en la iglesia presentándolo. Exactamente 1 año después. Porque cuando Dios habla, y aquí te quiero decir que me estás escuchando, cuando Dios habla, la palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios nadie puede revocarla ni cambiarla. Cuando Él determina lo que quiere hacer, Él lo hace. Lo único que nosotros tenemos que es creer y confiar. Y ahí tú me dices:
Pastor, ¿y si era una hembra? Eso me pasó. En la primera sonografía dice el sonografista, ay, felicidades, van a tener una bella princesa. ¿Qué? Albert, a mí se me vino el mundo abajo como por 2 meses y yo lloraba del trabajo a la casa, orando y diciéndole, Señor, yo estoy triste. No te puedo negar que estoy triste porque todo este tiempo yo he orado por un varón. Tú me puedes preguntar, ¿por qué un varón? ¿Por qué un varón? Porque tengo 3 hermanas, no tuve el contacto de tener un hombre, de alguien del mismo sexo compartiendo los mismos intereses y tuve un padre distante. Esa relación de hombre a hombre me hacía falta y yo soñaba con hacer muchas cosas con mi hijo. Y llorando en el camino, pero un día le dije, Padre, ¿sabe qué? Que se haga tu voluntad. Si es una niña, yo la voy a amar como quiera. Haga lo que usted ha determinado hacer. Fuimos a la segunda sonografía y como para acallar esa sed mía, lo primero que se vio en la sonografía fue lo que te aquello. conté. Qué bueno. Y ahí, óyeme, fue una alegría. Yo hasta, dice mi esposa, él se volvió loco, besó mis pies y nos pusimos bien contentos. Pero Dios tiene planes, Albert. Y yo había hecho una oración en el vientre de mi esposa de que mi hijo glorificara su nombre. Y cuando tú estás orando, tú tienes que saber que la respuesta de Dios va a ser conforme a lo que Él determine, no conforme a tu plan. ¿Qué yo quería? Un hijo dinámico, que jugara pelota, que jugara conmigo, todo. Benjamín vino con una condición de autismo. Nosotros hemos pasado de proceso en proceso. Pero unos procesos, pastor. El tiempo yo sé que no da para hablar de todo eso. Pero lo importante es que Dios ha estado ahí en cada parte del proceso y que no nos ha dejado rendir, que ha puesto esa fuerza para nosotros ser de bendición a otros. Y te puedo decir que mi hijo ha venido rebasando su condición con la ayuda de nosotros como padres, pero sobre todo con la mano de Dios en el proceso. Y hoy nosotros podemos decir que tenemos un hijo con una condición de autismo, pero con una vida totalmente funcional. O sea, mi hijo, yo no lo cambio. Si alguien me dice, te lo voy a cambiar y te le voy a quitar las condiciones que él tiene, que no le permite ser totalmente un niño neurotípico, yo le digo, no, yo quiero a mi hijo, porque ese fue el que Dios me dio. Amén, así es. Y de verdad que nosotros que lo conocemos y que lo vemos en la iglesia todas las semanas, Benjamín es un chico especial. Benjamín es un chico que realmente lo vemos como él se deleita con las cosas de Dios. Benjamín tiene 9 años, me parece. 9, va a cumplir 10 ahora. 9 años tiene Benjamín y de verdad que es el alma. Cada vez que llega un niño a la escuelita bíblica, él le da la bienvenida, él es que les pregunta cómo te llamas, qué haces, quiénes son tus padres. O sea que realmente el plan de Dios y los propósitos que tiene Dios en nuestras vidas siempre son perfectos. Nosotros, pastor, pues tenemos que agradecerle a usted. Nosotros todavía nos faltó hablar de todo el detalle de lo de Benjamín específicamente, pero como él dijo, ellos como padres han hecho muchos procesos a nivel de terapias, a nivel médico, a nivel de cosas naturales, han tenido que viajar a otros países, que Dios ha podido abrir puertas para esos tratamientos de Benjamín, y Benjamín habla, Benjamín estudia, Benjamín está en un colegio, Benjamín va a la iglesia con nosotros, tiene su condición de autismo, pero ellos lo han trabajado y nosotros como familia, amigos también, cualquier cosa estamos ahí. Hay otros tipos de autismo que son más difíciles, hay niños que todavía no hablan, que son más agresivos, o sea, hay muchas condiciones. Y bueno, de verdad que nosotros, yo quiero, pastor, en este momento, como siempre hacemos, yo quiero orar por usted primero y yo quiero también que usted ore por todas las personas que han de una forma u otra pasado por esas batallas y sobre todo los padres de niños autistas que están ahí en sintonía con nosotros. Permíteme comentar algo brevemente con los padres, hombres. La tasa de divorcios en hogares donde hay un niño con una condición de autismo o cualquier otra es bastante alta. Y yo te hago el llamado a ti, hombre, que
quizás está hoy en tu hogar y que tú crees que el mundo se te está cayendo arriba por esa situación, o sencillamente decides huir porque es duro, duele. A mí aún me duele ver a mi hijo a veces no poder hacer algunas cosas. Pero déjame decirte que la ayuda que viene de Dios te va a fortalecer y tu hijo te necesita más que nunca. Así que no dejes tu hogar. Si tienes que soltar el forro por tu hijo, hazlo, porque vale la pena, te lo dio Dios. Bendícelo con tu presencia y con tu amor. Y Dios sabrá recompensar eso en ti. Bueno, así mismo es, pastor. Yo en el nombre de Jesús lo bendigo. Le pido a Dios que le siga dando sabiduría, que pueda seguir manejando nuestra iglesia, que pueda seguir manejando todas esas ovejas que tenemos por allá, incluyéndome a mí. Yo le pido fuerza, le pido a Dios que siempre lo ayude con esa creatividad que usted tiene para mantener tantas cosas, que es su trabajo, que es su iglesia, que es su matrimonio, que es sus hijos. De verdad que estamos muy agradecidos de Dios por tenerlo a usted en nuestras vidas y de verdad que en el nombre de Jesús sabemos que Él seguirá abriendo puertas y todas las cosas seguirán mejorando. Amén. Bueno, Padre, yo te oro y oro por cada persona que nos está mirando y nos está escuchando en esta hora. El mundo está en una situación de peligro y lo más sabio que puede hacer un ser humano es huir hacia la presencia de Dios, correr hacia la cruz de Cristo. No importa cuál sea tu carga, corre hacia la cruz de Cristo. Padre, yo oro para que las personas que escuchen este espacio y los testimonios, Padre, sean bendecidos y puedan ser tocados con una revelación especial de parte tuya, para que ellos puedan venir y conocerte. Porque tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos depositar ante ti todas las cargas y tú nos harás descansar, Señor. Bendigo cada persona que ha visto esta entrevista y que ha visto todo este programa y que tu gracia sea con ellos, que puedan recibirte como Señor y Salvador en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, muchas gracias nuevamente. Excelente. El pastor Dulven ha estado con nosotros. Usted comparta este testimonio. Nosotros hacemos esto de corazón para poder fortalecer personas que están pasando por estos procesos y lo hacemos de verdad para que llegue a donde tiene que llegar en el nombre de Jesús. Cuídense y nunca olviden que en sus vidas Dios está controlando.